Disco número 1, disco en donde comienzo a dar lectura al libro Saber qué decir, de Debra Finney, guía para vencer la timidez en cualquier situación. Bien, pues introducción. Cuando me inicié en la tarea de ayudar a las personas a desarrollar sus actitudes convencionales, me encontré con mucho escepticismo. Sin excepción, los ejecutivos se burlaban de la trivial iniciativa tomada por una ama de casa para superar el aburrimiento. Más adelante recibiría llamadas telefónicas furtivas de personas con prestigios titulados que solicitaban mi ayuda. La gente inventaba complicadas excusas para pedir ayuda sin solicitarla de manera explícita, ya que les daba vergüenza. Puedo entenderlo. En mi pasado como ingeniera en Pollona me sentía agobiada por mi falta de actitudes para relacionarme y avergonzada por mi propia ineptitud convencional. Recuerdo que siempre fui una persona tímida y muy poco comunicativa hasta que me di a mí misma una lección sobre el arte de la charla. De niña yo fui una chica demasiado gorda, reservada, que se sentaba invisible al fondo de la clase, a menudo rechazada por su envergadura. Uno de los recursos más vividos de mi niñez es el de la fiesta de cumpleaños de Rita, una de mis compañeras de tercer curso. Todas las niñas de la clase recibieron una invitación, excepto otra niña muy gorda y yo. Aquella experiencia fue tan hiriente que me llevó a sumergirme en el mundo de la lectura. No tenía idea de cómo hacer amigos o conservarlos, así que nunca aprendí a hablar con los de mi edad. Como era de esperar, cuando crecí, elegí una carrera que no requería demasiada conversación. Me convertí en ingeniera, una elección perfecta ya que la ingeniería tiende a ser sumamente técnica y requiere poco diálogo. Con frecuencia realizaba presentaciones técnicas o respondía complejas preguntas relacionadas con la ingeniería sin ninguna dificultad. Lo único que necesitaba en esos casos era ser competente en mi área de trabajo. Sin embargo, cuando me enviaban a conferencias o reuniones empresariales, la intención era que me relacionara con mis colegas, generara lazos interpersonales y me reuniera con clientes. Tenía pánico. Solo conocía una manera de comenzar una conversación. Indefectiblemente le preguntaba a cada persona que conocía: ¿y tú a qué te dedicas? Después de intercambiar comentarios relacionados con lo profesional, la conversación invariablemente renqueaba hacia una desesperante interrupción. No sabía cómo continuar el diálogo. Evitaba cada reunión social que podía. Y cuando no era posible faltar, llegaba tarde, me iba pronto, y mientras estaba allí, rezaba para que otra persona con mejores actitudes que yo y de buen corazón viniera a rescatarme iniciando una conversación. Me esforcé por dominar el arte de la conversación durante todo el tiempo que ejercí como ingeniera. Después me tomé un descanso de mi vida profesional para tener a mis 2 hijos.
En ese tiempo me di cuenta de que estaba cansada de tener sobrepeso y sentirme acomplejada. Perdí casi 30 kilos. La imagen que tenía de mí misma mejoró. Deseaba tener amigos y divertirme, pero para lograrlo sabía que debía mejorar mis habilidades sociales. Me dediqué a analizar a quienes cultivaban amistades y se mezclaban con la gente sin problema. Observé sus técnicas y tímidamente comencé a imitarlos. Mi motivación se incrementó cuando me divorcié. Entendí que debía comenzar a relacionarme con los demás si quería conocer a alguien. Estaba a punto de cumplir los 40, llevaba muchos años alejada de mi ámbito profesional y necesitaba conocer gente. Era un panorama cuanto menos desalentador, pero me di cuenta de que no había que ser un genio para desarrollar habilidades conversacionales. Me convencí de que no podía ser tan difícil, de lo contrario, no sería posible ver a tantas personas hacerlo también. Me puse como objetivo encontrar la manera de mantener una conversación durante más de 5 minutos. Uno de mis primeros experimentos en el campo de la conversación informal fue un éxito y cambió mi vida. Uno de mis primeros experimentos en el campo de la conversación informal fue un éxito y cambió mi vida. Fui con una amiga a un club nocturno durante la hora feliz. Un hombre que estaba al otro lado del local comenzó a mirarme. Estuvimos toda la noche intercambiándonos miradas, pero nunca hablamos. Mi amiga me pinchaba. Debra, acércate y dile algo. Yo le contestaba, no sé, no tengo nada que decirle. Además, si quisiera conocerme, ya se me habría acercado. Pero mi amiga no se daba por vencida. Estaba tan firme en su postura que al final su insistencia me llevó a acercarme a él y presentarme. Mientras cruzaba la sala, el corazón me latía tan fuerte que apenas pude escucharme saludar a aquel hombre que hoy conozco como Rex. Acercó una silla y me dijo que estaba encantado de conocerme. A partir de aquel poco prometedor comienzo, comenzamos a salir. Nos hicimos amigos y aprendí mucho sobre él. Sobre todo, la razón por la que no se había acercado antes que yo aquella noche. Estaba segura de que su falta de iniciativa se daba a algún defecto mío. Quizás fuese que yo era demasiado alta, que seguía pesando demasiado, o que simplemente no era su tipo. No podía haber estado más equivocada. No se trataba de mí en absoluto, sino de él. Era demasiado tímido para acercarse. No podía creerlo. Eso cambió por completo mi manera de pensar. Por primera vez comprendí que existen muchas personas con talento, bien educadas y maravillosas en el mundo, que son increíblemente tímidas. Y me di cuenta de que si mi amiga no me hubiera insistido y si yo misma no hubiese encontrado valor, nunca habría conocido al hombre que se convirtió en una parte fundamental de mi vida.
No me casé con él, pero se transformó en uno de mis amigos más íntimos. Esa experiencia hizo que creyera con fervor en el poder de la conversación. Finalmente comprendí que este podía ser una herramienta maravillosa para establecer una relación de comunicación con otras personas. Me dediqué por completo a investigar el tema, a ponerlo en práctica y a ayudar a los demás a ser buenos en ello. Creé mi empresa y desde entonces recorrí los Estados Unidos de punta a punta manteniendo conversaciones sencillas. Conocí a innumerables personas fascinantes e hice muchos amigos. Ahora mi vida está colmada de una gran variedad de personas que le dan más sentido e intensidad a mis días. Mi objetivo al escribir este libro es transmitir todo lo que he aprendido de forma que tú también puedas beneficiarte con la satisfacción que genera poseer un repertorio de herramientas conversacionales. Las técnicas, consejos y habilidades que se incluyen en este libro son para todo tipo de personas, no solamente para los tímidos. Conozco vendedores que son maravillosos realizando presentaciones formales, pero a los que les entra un sudor frío cuando se encuentran en una reunión social. Conozco profesores que pueden hablar con estudiantes y colegas, pero no saben qué decirle a los padres en las reuniones escolares. Las agobiadas, aunque felices madres ama de casa, pueden resultar muy entretenidas para los niños, pero huyen de las reuniones de las organizaciones de beneficencia o de los actos religiosos porque se sienten aisladas y desconectadas. Conozco a un médico que cerró su consultorio privado y se unió a una organización de asistencia médica, ya que a pesar de su gran capacidad profesional, carecía de las actitudes convencionales y de la confianza necesaria para conseguir nuevos pacientes. Y la lista continúa. Las personas competentes de cualquier profesión y origen necesitan ayuda para desarrollar sus actitudes convencionales. Este libro te brindará aquellas herramientas necesarias para saber qué decir. Mejorar tus actitudes para conversar, sin duda, a mejorar tu calidad de vida. Mejorar tus actitudes para conversar, sin duda, mejorará tu calidad de vida. Creo que te sorprenderá el poder de la conversación. Tiene un increíble efecto expansivo. Al convertirse en un buen conversador, atraerás nuevas personas a tu red de amigos y colegas. Te divertirás en las reuniones sociales que te solían aterrorizar y crearás caminos y canales para que las nuevas oportunidades se presenten ante ti por sí solas. Mi querido amigo Red falleció muy joven, hace unos pocos años, en un accidente de coche en México. Este suceso me ayuda a recordar que el riesgo de entablar una conversación con un desconocido es insignificante cuando se lo compara con el riesgo de conducir un automóvil. Red vivió intensamente sus 40 y tantos años. Me siento agradecida por haberme animado a cruzar aquella sala y haber formado parte de esa corta vida. Tómate un momento para completar el cuestionario que se encuentra a continuación. Si la mayoría de tus respuestas son afirmativas, esta, sin duda,
en el buen camino. Estás sin duda en el buen camino. Si te das cuenta de que respondes no a varias de ellas, es hora de ponerse a trabajar. Por favor, responde sí o no a las siguientes preguntas. ¿Me he inscrito o participado en al menos una actividad grupal o club social con el fin de generar nuevos contactos profesionales o conocer gente nueva este año? ¿Me he inscrito o participado en al menos una actividad grupal o club social? Segunda pregunta. En la mayoría de las conversaciones, ¿soy consciente de que todos tienen un turno para hablar, de modo que pueda aprender más acerca de los otros y ayudarlos a su vez a que me conozcan? Pregunta 3. El año pasado utilicé mis contactos para ayudar al menos a 2 personas a conseguir un empleo, conocer a alguien o conectar con potenciales clientes, o brindé a alguien información útil para otros propósitos sociales o laborales. Repito, el año pasado utilicé mis contactos para ayudar al menos a 2 personas a conseguir empleo, conocer a alguien o conectar con potenciales clientes, o brindé a alguien información útil para otros propósitos sociales o laborales. Así, pregunta número 4. ¿Asisto al menos a 2 reuniones al mes donde tengo la posibilidad de conocer a gente de mi entorno profesional, laboral o a potenciales ejecutivos? 5. Si una persona se muestra amigable conmigo, me resulta fácil ser amistoso con ella. De todas maneras, no espero a estar seguro de que alguien es amistoso para mostrarme amigable con él o ella. Pregunta 6. Cuando alguien me pregunta ¿qué hay de nuevo?, en lugar de contestar no demasiado, a menudo hablo de algo emocionante que está pasando en mi vida. Cuando alguien me pregunta ¿qué hay de nuevo?, en lugar de contestar no demasiado, a menudo hablo de algo emocionante que está pasando en mi vida. Pregunta 7. En las reuniones, fiestas, ferias laborales y acontecimientos semejantes, me presento ante gente que no conozco y me marcho conociendo los nombres de al menos 3 personas nuevas. Y bien, ¿cómo te ha ido? Una vez que domines el arte de la charla informal, con seguridad podrás generar negocio, hacer amigos, mejorar tus habilidades para relacionarte con los demás, concretar citas, obtener empleo. Bien, ya basta de charla. Por el momento, a trabajar. Capítulo 1. ¿Qué tiene de especial la charla? Llegas con el coche al parking, apagas el motor y te quedas sentado durante un instante, aterrorizado ante la perspectiva de las próximas 2 horas. Un importante cliente te ha invitado a una fiesta para celebrar la apertura de su nueva oficina en el centro de la ciudad. Detesta esa clase de reuniones. No sabe qué decir, no conoce a nadie, a excepción del cliente, y todo el tiempo das la impresión de estar intentando no parecer perdido. Por ello, bebe y come más de lo debido.
solo para mantenerte ocupado. Debes asistir, de ello no hay duda, pero te hunde en el asiento delantero y te rompe la cabeza pensando en cuánto tiempo deberá estar en esa reunión. Bastará con que permanezca solo 30 minutos o uno de tus mejores clientes se sentirá ofendido si no te queda hasta que termine. O sea, bastará con que permanezca solo 30 minutos o uno de tus mejores clientes se sentirá ofendido si no te queda hasta que termine. Trata de encontrar alguna excusa para marcharte pronto de allí. Podrías pedirle a alguien que te llame a una hora determinada por una supuesta emergencia. Tal vez decir que uno de tus hijos juega un partido importante, o quizá sea tu propia ansiedad la que te lleve a sentirte enfermo de verdad. Las conversaciones superficiales se dan al menos una docena de veces al día. Camino de la oficina, cuando vas a recoger a tu hijo de un entrenamiento de su equipo de fútbol, en el ascensor, con un compañero de trabajo, cuando hablas por teléfono con tu suegra, cuando acudes a una reunión laboral, cuando comes con un cliente, cuando acudes a una entrevista de trabajo. La lista es interminable. Sin embargo, para algunos de nosotros, el hecho de que haya tantas de estas pequeñas charlas informales no las hace más fáciles en absoluto. Si acaso, dichos encuentros aumentan la ansiedad y provocan que algunas personas tengan pánico ante los encuentros sociales, comida de negocio y encuentros fortuitos con los vecinos. Por desgracia, cuando nos preocupa nuestra propia incomodidad, nuestros vecinos, conocidos y compañeros nos tildan de distantes, fríos y reservados. ¿Conoce la obra de Thornton Wilder, Nuestra ciudad? La mañana de la boda de su hijo, Frank Hill, el amable médico, le confiesa a su esposa que su principal preocupación al principio de su matrimonio era cómo entablar conversaciones sencillas con ella. Tenía miedo, le dice. Tenía miedo de que tras algunas semanas ya no tuviéramos tema de conversación. Parece que la preocupación por desarrollar habilidades convencionales no es una inquietud exclusiva de estos tiempos. Si tus conversaciones se terminan casi tan pronto como comienzan, o si te resistes a participar en reuniones sociales y laborales, has venido al lugar adecuado. Este libro te ayudará a desarrollar las habilidades convencionales que necesitas para sentirte seguro y preparado para cualquier situación. Si pones en práctica las sencillas técnicas que se revelan aquí, podrás deshacerte de esos fantasmas que tanto te asustan. Aprenderás cómo entablar un diálogo interesante con cualquier persona, resucitar una conversación que agoniza, pasar a temas nuevos, sentirte a gusto en reuniones laborales, fiestas y recepciones, generar relaciones laborales nuevas, cortar una conversación con elegancia.
cómo abordar el gran tema. La charla tiene el estigma de ser considerada la humilde hijastra de la verdadera conversación, aunque cuando cumple una función extremadamente importante. O sea que la charla tiene el estigma de ser considerada la humilde hijastra de la verdadera conversación, aun cuando cumple una función extremadamente importante. Sin ella es muy difícil llegar a entablar una verdadera conversación. La charla es el rompehielo que despeja el camino hacia una conversación más íntima, poniendo los cimientos de una relación más sólida. Quienes dominan la charla informal son expertos en lograr que los demás se sientan involucrados, valorados y cómodos. Y eso ayuda mucho a reforzar una relación laboral, cerrar un trato, dejar la puerta abierta a una nueva relación amorosa o entablar una amistad. Lo bueno de las habilidades convencionales es que cualquiera puede adquirirlas. No te engañes creyendo que aquellos a quienes ves sonreír y relacionarse alegremente con los demás lo consigue de forma natural. Algunos sin duda nacieron con el don de la palabra, pero la mayoría tuvo que esforzarse para lograrlo. Han practicado, asistido a seminarios, contratado a instructores particulares y leído libros sobre el tema. ¿Cree que no es así? Confía en mí, sé lo que te digo. Yo misma solía ser una ingeniera introvertida y socialmente inadaptada. Nadie tiene peores habilidades sociales que las que yo tuve alguna vez. Aprendí las técnicas y las puse en práctica. Y así fue como me convertí en una verdadera profesional en el tema. Así de sencillo. El primer paso es desechar la idea de que se supone que todos sabemos conversar con amigos y desconocidos. El primer paso es desechar la idea de que se supone que todos sabemos conversar con amigos y desconocidos. Simplemente no es cierto. Nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, ni tampoco existe un mecanismo biológico que se active por instinto cuando nos encontramos ante un dilema conversacional. McCormack, un abogado de Cleveland que fundó una de las primeras empresas de gerencia deportiva en los Estados Unidos, dijo una vez: en igualdad de condiciones, las personas siempre le comprarán a sus amigos, y cuando las condiciones no sean tan similares, las personas seguirán comprándole a sus amigos. Conclusión: lo que te beneficiará es cultivar amistades. No basta con simplemente acumular tarjetas de visita. El arte de conversar está a punto de renacer. Hace 20 años, John Naisbitt, en su libro Mega 3, habló de un mundo futuro basado
en las altas tecnologías, pero en el que sus habitantes anhelaban tener un mayor nivel de contacto entre ellos. Ese mundo completamente tecnológico nos alejaría de nuestro núcleo familiar y en él nos comunicaríamos con nuestros compañeros de trabajo y amigos por medio de faxes, correo electrónico y móviles, en lugar de hablar cara a cara. Saldríamos de nuestras casas y entraríamos en ella usando el mando a distancia de la puerta del garaje sin tener contacto alguno con nuestros vecinos. Nuestro nuevo estilo de vida, de trabajo y de comunicación provocaría la falta total de conexión con los demás. Hoy en día nos encontramos exactamente tal como Nightbee predijo, aislados en nuestros nichos, cubículos o estilos de vida. La participación en organizaciones y asociaciones civiles, religiosas y profesionales han disminuido debido a que hemos perdido la capacidad para conectarnos. Sin embargo, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses no solo compartimos una catástrofe de gran magnitud, sino que anhelamos más que nunca hablar entre nosotros sobre el terrorismo, la guerra y a veces, por el contrario, de cualquier cosa menos del terrorismo y la guerra. Cuando ocurre que la semana siguiente al 11 de septiembre un piloto tiene que instruir a los pasajeros del avión que está a punto de despegar del aeropuerto internacional de Denver para que se presente entre ellos y de este modo sepan algo uno de los otros, entonces podemos darnos cuenta de que efectivamente hemos perdido el arte de la conversación. Nos hemos acostumbrado tanto a respetar el espacio del otro o a tener miedo de ser rechazado, que ya no sabemos cómo comenzar una conversación con un desconocido y mucho menos mantenerla. Sin embargo, debido a nuestro deseo de contacto personal, combinado con la necesidad de tender la mano al otro a causa de nuestra compartida tragedia nacional, el arte de la conversación renacerá. Nos convertimos en mejores interlocutores cuando nos guiamos por dos objetivos principales. Número 1. Arriesgarse. Depende de nosotros correr el riesgo de iniciar una conversación con un desconocido. No podemos esperar a que la otra persona se nos acerque. Por el contrario, aun si somos tímidos, depende de nosotros dar el primer paso. Todos, en mayor o menor medida, tenemos miedo de que nos rechacen. Solo recuerda que existen cosas mucho más graves en la vida que ser rechazado por alguien en alguna comida de trabajo, reunión de solteros, reencuentro con los antiguos compañeros del colegio u otras reuniones sociales. Número 2. Asumir la responsabilidad. Depende de todos y cada uno de nosotros asumir la carga de la conversación.
Es nuestra responsabilidad proponer nuevos temas sobre los cuales dialogar. Depende de nosotros recordar el nombre de las personas y presentárselas a las demás. Depende de nosotros distender los momentos incómodos o romper un embarazoso silencio. La mayoría de nosotros espera que alguien más asuma esas tareas, pero es nuestro deber cargar con la responsabilidad del hacer que los demás se sientan cómodos. Si los otros se sienten a gusto con nuestra presencia, entonces querrá hacer negocio o alternar con nosotros. Siguiente punto. Hablar no cuesta nada, pero vale mucho. Las charlas informales son fundamentales para crear y enriquecer relaciones laborales. Siempre inicia y finaliza tus reuniones de negocio con una conversación trivial para humanizar la relación. Los inversores seleccionan a sus asesores financieros tanto para la capacidad que estos últimos tienen para hacerlo sentirse seguro y cómodo, como por sus actitudes financieras. Los inversores seleccionan a sus asesores financieros tanto por la capacidad que estos últimos tienen para hacerlo sentirse seguro y cómodo, como para sus actitudes financieras. Qué importante es la forma en la que te trata el médico cuando estás enfermo. Los peluqueros son consumados conversadores. Saben que ninguna mujer pasaría una hora o más sentada en una silla a merced de una persona con un objeto cortante en sus manos si no se sintiese cómoda. Las conversaciones informales se relacionan de forma indirecta, pero muy relevante. Las conversaciones informales se relacionan de forma indirecta, pero muy relevante con la manera en que tanto las empresas como los individuos gastan el dinero. En general, las personas y las organizaciones hacen esto por dos motivos. Para resolver un problema o satisfacer una necesidad. Piénsalo. Corres a un restaurante de comida rápida para comer, solo para ahorrarte tener que llevar la comida que te sobró del día anterior. Contratas a una niñera para salir una noche. Le pagas a una empresa de jardinería para que corte el césped de tu casa y así poder disfrutar de más tiempo libre y sufrir menos alergia. Para experimentar sentimientos agradables y positivos. Susan, mi vecina, continúa operando con el mismo banco, pese a que otro de nuestro barrio le ofrece mejores condiciones para su cuenta corriente, por la simple razón de que le agradan los empleados de ese banco. Mi amigo Vincent se mudó al otro lado de la ciudad, pero de todas formas va a su antiguo barrio para llevar a su perro a la veterinaria, a pesar de que entre él y la veterinaria no existe ninguna relación personal. Vincent no se imagina yendo a otro sitio.
le gusta esa veterinaria en particular. Un buen conversador, por lo general, provoca aquellas sensaciones positivas que los demás anhelan experimentar. Y la realidad es que las elecciones de los compradores acerca de cómo invertir su dinero se ven influenciadas por la existencia o no de empatía. Repito, un buen conversador por lo general provoca aquellas sensaciones positivas que los demás anhelan experimentar. Y la realidad es que las elecciones de los compradores acerca de cómo invertir su dinero se ven influenciadas por la existencia o no de empatía. Las conversaciones informales son muy importantes porque son fundamentales para establecer esta empatía. Los padres y maestros se reúnen antes de los actos escolares para crear un vínculo. Los agentes hipotecarios conversan con fuentes de referencia, tales como empresas inmobiliarias y agentes de la propiedad inmobiliaria para fortalecer las relaciones y concretar negocios. Hasta la más insignificante charla informal, siempre que sea agradable, logrará que un potencial cliente recuerde más a ti que a tu competidor. Vivimos en un mundo exigente y dinámico. Los medios de comunicación nos dan más noticias negativas que positivas. Las personas aprecian las conversaciones en las que se siente tenida en cuenta, escuchada e importante. Aunque parezca que la gente busca esta clase de beneficio en las conversaciones con amigos, también es cierto que a la hora de elegir productos y servicios, las personas tienen en cuenta a quienes los trata con calidez, amabilidad y atención. Desde un alto ejecutivo de una importante empresa que necesita seleccionar a un proveedor hasta unos padres que adquieren alimentos, o a un ejecutivo de cuentas que llama a un mensajero. Las decisiones de compra siempre están influenciadas por la empatía que se genera con la otra parte. Siguiente punto. Cosecha grandes beneficios con una pequeña conversación. Los buenos directivos usan las charlas informales al comienzo de las reuniones para establecer el tono de la discusión y allanar el camino hacia un diálogo más significativo y posiblemente más complejo. La conversación intrascendente y los comentarios informales para romper el hielo brindan la oportunidad de establecer empatía, crear sólidos equipos de trabajo y aumentar las posibilidades de éxito. La conversación intrascendente y los comentarios informales para romper el hielo brindan la oportunidad de establecer empatía, crear sólidos equipos de trabajo y aumentar las posibilidades de éxito. Mediante el desarrollo de tus habilidades convencionales, incluso podrás mejorar la comunicación con tus hijos. Te darás cuenta de que la pregunta más frecuente en la realización entre padre e hijo: ¿qué tal en el colegio?, aniquila la conversación por completo. Podrás evitar la típica respuesta
monosilábica. Bien. Y en su lugar, generar un diálogo. Imagínatelo. Quizá hasta puedas enterarte de lo que aprende en la escuela o quienes son sus amigos. La charla informal no es poca cosa. Constituye un valioso vínculo entre las personas, ya sea en el ámbito privado o en el profesional. El primer paso para dominarla consiste en aprender a valorar su poder. Una vez que reconozcas su valor, estarás dispuesto a adquirir las habilidades para desarrollar este arte. Si creías que para mantener una charla informal debías convertirte en uno de esos vendedores de coches usados que no paran de hablar, estabas equivocado. La conversación intrascendente es el equivalente verbal a la primera ficha de un dominó. Dispara una reacción en cadena, con todo tipo de consecuencias para tu vida. Este libro está repleto de técnicas y consejos que te ayudarán a desarrollar aquellas habilidades con las que podrás disfrutar de las ventajas de una conversación de calidad. No necesariamente vas a terminar pensando que te gustan las reuniones de trabajo o las fiestas, pero poseerás las claves para tener éxito en esas situaciones. Quizá te suceda lo mismo que a mí y prefieras quedarte en tu casa a leer un libro en vez de asistir a una reunión en la que no conoces a nadie. No cabe duda de que requiere cierto esfuerzo relacionarse con otro en una fiesta cuando el salón está lleno de desconocidos. Sin embargo, también es cierto que hay muchos lugares a los que se espera que asistamos. Entonces, lo lógico es aprovechar al máximo las oportunidades que tengas, y lo que te ayudará a lograrlo será justamente tu habilidad conversacional una vez que lo hayas mejorado. Para cuando hayas terminado de leer este libro, tendrás a tu disposición la información y recursos necesarios para convertirte en un exitoso interlocutor en cualquier situación. Mejorar tus habilidades convencionales aumentará tus actitudes de liderazgo, reducirá tu nerviosismo en las reuniones sociales, fortalecerá tu confianza, te conducirá a nuevas amistades y mucho más. Antes de que te des cuenta, hasta podrás llegar a disfrutar de una charla informal. Capítulo número 2. Pasa de las buenas intenciones de tu madre. No es extraño